Yo nunca olvidaré el sonido de la porcelana rompiéndose contra el suelo de la cocina, como si el mundo entero se hubiera hecho añicos en ese instante. «Eres sucia, Claudia». «Una vergüenza para esta familia», gritó mi madre, su voz un trueno que reverberó en las paredes de nuestro apartamento en el Eixample, mientras el resto de la familia, tíos, primos, mi padre con su silencio culpable, se quedaba petrificado alrededor de la mesa del domingo. Y entonces Gabriela, mi Gabriela, entró por la puerta entreabierta, con los ojos llenos de lágrimas que no caían, y solo dijo: «Lo siento, pero no me arrepiento de amarla». Aquella tarde de octubre en Barcelona, el aire olía a lluvia inminente y a paella quemada, el plato que mi madre había preparado con manos temblorosas para disimular su rabia. Habíamos planeado contárselo todo, que Gabriela y yo llevábamos un año juntas, que nos habíamos mudado a un pequeño piso en Gracia, que nuestro amor era lo más real que yo había sentido en mis 28 años de vida. Pero las palabras se torcieron en mi garganta cuando vi la decepción en los ojos de mi madre, como si yo hubiera traicionado no solo a la familia, sino a toda la herencia catalana que ella tanto veneraba, la Virgen de Montserrat, las sardanas en la plaza, las procesiones de Semana Santa donde todo debía ser puro, ordenado, heterosexual. Gabriela era mi salvación y mi ruina. La conocí en una manifestación por los derechos LGTB en las Ramblas, hace 18 meses. Ella, con 26 años, llevaba una pancarta que decía «Amor no es delito», y gritaba consignas con una pasión que me dejó sin aliento. Yo, abogada junior en un bufete del barrio Gothic, había ido por obligación, por un caso que defendía a una pareja trans expulsada de su alquiler. Pero cuando sus ojos verdes se clavaron en los míos entre la multitud, algo se rompió dentro de mí. «Únete», me dijo extendiendo una mano enguantada. Y yo lo hice. Aquella noche en un bar de mala muerte en el Raval, compartimos una botella de cava y confesiones. Ella, fotógrafa freelance que documentaba las luchas obreras en los astilleros de Sants, yo, la hija perfecta que siempre había ocultado su orientación por miedo a decepcionar a mis padres, inmigrantes andaluces que habían reconstruido su vida en Barcelona con el sudor de turnos interminables en fábricas textiles. Nuestro amor creció como las enredaderas en las fachadas modernistas de Gaudí, rápido, enredado, imposible de ignorar. Paseábamos por el Parc Güell al amanecer, besándonos bajo los mosaicos que reflejaban el sol como promesas rotas. Ella me enseñó a soltarme, a bailar flamenco en fiestas improvisadas en la playa de la Barceloneta, a ignorar las miradas de los vecinos chismosos. «Eres mi sol, Claudia», me susurraba mientras me peinaba el cabello negro con sus dedos callosos de tanto manejar la cámara. Y yo le creía. Pero el secreto pesaba como una losa. Le mentía a mi familia sobre esa amiga, que me acompañaba a las cenas, ocultando las noches en que nos acurrucábamos en mi cama de soltera, escuchando el rumor del metro bajo el piso. El día que todo estalló, había sido un error mío. Invité a Gabriela a la comida familiar sin medir las consecuencias. Mi madre, con su rosario siempre en el bolsillo, olió algo raro en el aire desde el principio. «¿Quién es esta chica tan cercana?», preguntó con esa sonrisa falsa que reservaba para los extraños. Gabriela, siempre valiente, intentó romper el hielo contando anécdotas de sus viajes por Andalucía, de las cuevas de Granada donde había fotografiado a gitanas bailando. Pero cuando mi prima menor, esa mocosa de 15 años con el pelo teñido de rosa, soltó un comentario inocente: «Tía Claudia, ¿por qué siempre miras a Gaby como si fuera tu novia?», el silencio cayó como una guillotina. Mi madre se levantó de la mesa con tal fuerza que volcó el vino tinto, manchando el mantel bordado por mi abuela. «Dime que no es verdad», exigió, sus ojos fijos en mí. Intenté explicarlo balbuceando sobre amor, sobre igualdad, sobre cómo en Barcelona, en 2025, ya no éramos medievales. Pero ella no escuchaba. «Sucia. Has mancillado el nombre de tu padre, de tu sangre andaluza. ¿Qué dirán en el pueblo si se enteran?». Las palabras me golpearon como bofetadas. Mi padre, con su bigote canoso y sus manos de obrero, solo bajó la cabeza, murmurando un «hija, piénsalo bien». Los tíos se miraron incómodos y mi prima soltó una risita nerviosa que me dolió más que el insulto. Gabriela intentó intervenir, su voz firme pero quebrada: «Señora, con todo respeto, el amor no ensucia. Es lo que nos hace humanos». Pero mi madre la miró como si fuera el diablo en persona. «Fuera de mi casa, degenerada».
Y así, en medio del caos, con los platos intactos y el olor a marisco frío, Gabriela me tomó de la mano y salimos corriendo bajo la lluvia que por fin había estallado. Corrimos por las calles del Eixample empapadas, hasta llegar a nuestro piso en Gracia, donde nos derrumbamos en el suelo, sollozando. Lo siento, le dije 1000 veces. Ella solo me abrazó, no es tu culpa, mi amor. Es el miedo de ellos. Aquellas primeras semanas fueron un infierno de aislamiento. Mi familia me bombardeó con mensajes, mi madre con reproches bíblicos, mi padre con silencios que dolían más que las palabras, mis primos con chismes que llegaban a través de WhatsApp grupal. Claudia, vuelve a casa. Esto es una fase, decía mi hermana menor, la única que intentaba mediar. Pero yo no podía. Gabriela y yo nos refugiamos en rutinas frágiles, mañanas de café en la Plaza del Sol, tardes en su estudio improvisado donde ella editaba fotos de protestas contra la gentrificación en el Poblenou. Hablábamos de futuro, un viaje a Sevilla, una boda civil en el ayuntamiento, pero el peso del rechazo me carcomía. Empecé a dudar, ¿y si mi madre tenía razón? ¿Y si nuestro amor era una aberración en esta sociedad catalana que, pese a sus banderas arcoíris en el Pride, aún juzgaba en las cocinas familiares? Una noche durante la Díada, las fiestas nacionales catalanas, todo empeoró. Estábamos en una cena con amigos comunes en un restaurante de la Boqueria, rodeados de risas y cava espumoso. Gabriela, radiante con un vestido rojo que acentuaba sus curvas suaves, me propuso matrimonio con un anillo de plata grabado con per sempre. Acepté llorando de alegría, pero entonces llegó el mensaje de mi prima, una foto borrosa de mi madre en la cama, postrada por un ataque de nervios. Es por ti, Claudia. Vuelve o no la verás más. El pánico me invadió. Dejé a Gabriela dormida y corrí al Hospital Clínic, donde encontré a mi familia en la sala de espera, con cruces en el cuello y velas encendidas. ¿Ves lo que has hecho?, susurró mi tía al oído. Mi madre, pálida bajo las luces fluorescentes, me miró con ojos hinchados. Perdóname, hija. Pero no puedo aceptarlo. Es pecado. Intenté razonar, hablar de terapias familiares, de cómo en Barcelona había centros para padres de hijos LGTB, pero ella solo lloró. Salí de allí con el corazón hecho trizas, y en lugar de volver con Gabriela, me perdí en las calles nocturnas, bebiendo sangría sola en un bar de mala muerte cerca de la estación de França. Allí, ebria y rota, llamé a un exnovio de la universidad, un tipo anodino llamado Mark que siempre había estado disponible. No sé por qué lo hice, quizá por venganza contra mí misma, por probar que podía ser normal. Terminamos en su piso, en un encuentro torpe y vacío que me dejó sintiéndome más sucia que nunca. Al día siguiente confesé todo a Gabriela. Ella no gritó, no me echó. Solo se sentó en el balcón, mirando las bugambillas que trepaban por el edificio vecino, y dijo, te perdono, Claudia. Pero no me perdones a mí por no ser suficiente. Aquella fue la primera grieta profunda en nuestro amor. Empecé a alejarme, trabajando horas extras en el bufete para evitar las noches de intimidad que ahora me llenaban de culpa. Ella, meanwhile, se volcó en su arte, una serie de fotos sobre mujeres marginadas en los barrios del Raval, exponiéndolas en una galería de San Antoni. Esto es por nosotras, me dijo en la inauguración, pero yo solo vi en sus ojos una tristeza que no podía borrar. El conflicto se agudizó cuando mi madre, recuperada, exigió una reunión familiar, en nuestra casa de la infancia, un piso humilde en Horta con vistas a las colinas. Gabriela se negó a ir, y yo, dividida, fui sola. Allí, alrededor de la mesa donde de niña había comido migas andaluzas, mi madre soltó la bomba, había contactado a un sacerdote de la parroquia local, un hombre conservador que predicaba contra el matrimonio igualitario en las misas dominicales. Él dice que puedes curarte, Claudia. Hay retiros en Montserrat donde mujeres como tú encuentran la paz. Me quedé helada. ¿Curarme? ¿Como si fuera una enfermedad? Mi padre por primera vez intervino, déjala en paz, mujer. La chica es feliz. Pero era tarde. Salí furiosa, gritando que no volvería hasta que aceptaran mi vida. Regresé a Gracia hecha un mar de lágrimas, solo para encontrar a Gabriela empacando. No puedo seguir así, dijo su voz un susurro roto. Tú me amas, pero amas más su aprobación. Intenté retenerla jurando cambios, pero ella se fue esa noche, a casa de una amiga en el Born.
Los días siguientes fueron un vacío, mensajes no leídos, fotos borradas, el piso que olía a su perfume de lavanda marchita. Me hundí en el trabajo defendiendo casos de discriminación laboral contra personas queer, ironía cruel que me hacía vomitar en el baño del bufete. Una noche en una protesta por la vivienda digna en la Plaza Cataluña, la vi, Gabriela, cámara en mano, documentando a los manifestantes. Nuestras miradas se cruzaron, y por un segundo el mundo se detuvo. Pero ella giró la cabeza, y yo supe que la había perdido. Meses pasaron en una niebla de dolor. Barcelona, con su frenesí de turistas y su alma bohemia, se convirtió en un laberinto de recuerdos, el banco donde nos besamos por primera vez en el Parc de la Ciutadella, la fuente de la Plaza Reial donde bailamos bajo la lluvia. Mi familia, meanwhile, se dividió. Mi hermana empezó a cuestionar las creencias de mi madre, uniéndose a un grupo de apoyo en el Casal Lambda. Mi padre me enviaba paquetes de aceitunas de Jaén, silenciosos gestos de amor. Pero Gabriela. Ella era el fantasma que me perseguía. Oí rumores, que había empezado a salir con una activista francesa, que su exposición había ganado un premio en el Festival de Cine de Sitges. Cada noticia era una puñalada. Entonces, 5 meses después de aquella cena infernal, llegó el clímax que lo cambió todo. Era una mañana de marzo con el viento de la tramontana azotando las persianas de mi piso. Recibí una llamada de mi prima, Claudia, tu madre. Está en el hospital otra vez. Pero esta vez es grave. Quiere verte. Y, a Gabriela. El corazón me latió con fuerza. Corrí al Hospital del Mar, donde encontré a mi familia reunida en una sala estéril, el olor a desinfectante mezclándose con el de las flores marchitas. Mi madre, conectada a tubos y monitores, parecía una versión frágil de sí misma, su cabello gris suelto sobre la almohada. Ven, hija, murmuró cuando me vio. Le tomé la mano, fría como el mármol de las tumbas en el cementerio de Montjuic. He sido una idiota. Toda mi vida temiendo el que dirán, el pecado, la vergüenza andaluza en esta ciudad que nos acogió. Pero verte sufrir. Me ha matado más que este cáncer. Cáncer. La palabra cayó como una bomba. Avanzado, inoperable. Semanas, quizá meses. Lágrimas rodaron por mis mejillas mientras ella continuaba, llama a esa chica. Quiero pedirle perdón. Por llamarla degenerada, por romperte el corazón. Llamé a Gabriela desde el pasillo, la voz temblorosa. Por favor, ven. No por mí, por ella. Colgué antes de oír su respuesta, pero una hora después, allí estaba, Gabriela, con el rostro pálido y los ojos enrojecidos, una bufanda alrededor del cuello contra el frío primaveral. Entró en la habitación con la cabeza alta, pero vi el temblor en sus manos. Mi madre, con esfuerzo, se incorporó. Gabriela. Lo siento. Fui cruel. Tú no eres sucia. Sois luz la una para la otra. Gabriela se acercó y en un gesto que rompió el hielo, le tomó la mano. Señora, el perdón no borra el dolor, pero lo alivia. Gracias por intentarlo. Aquellas semanas fueron un torbellino de reconciliación y despedida. Mi madre insistió en que nos mudáramos temporalmente a la casa familiar en Horta, para cuidarla. Gabriela, con una generosidad que me avergonzaba, accedió. Compartimos habitaciones separadas por decoro, pero las noches las pasábamos hablando hasta el alba, reconstruyendo puentes rotos. Ella me contó de su breve romance fallido con la francesa, no eras tú, Claudia. Siempre has sido tú, y yo le confesé mis miedos más profundos, el terror a no ser suficiente en un mundo que aún nos juzga. Mi madre desde su cama nos escuchaba en silencio, y poco a poco empezó a compartir sus propios secretos, una juventud en Sevilla donde había amado a una prima lejana, un amor prohibido ahogado por la dictadura franquista. Yo también fui sucia una vez, admitió una noche mientras veíamos la tele con una telenovela catalana de fondo. Pero el tiempo nos enseña que el amor es el único pecado que salva. Aquellas palabras fueron su legado. Gabriela y yo, en medio del duelo inminente, redescubrimos nuestra pasión, paseos por el Tibidabo al atardecer, besos robados en el metro, planes para un futuro sin secretos. Cuando mi madre falleció una mañana de abril, bajo un sol que bañaba Barcelona en oro, nos dejó una carta: vivid por mí. Sed felices. Y decidle a la familia que el orgullo no vale más que el amor.
El funeral en la iglesia de Santa María del Mar fue un caos de emociones, parientes andaluces murmurando oraciones, catalanes liberales alzando banderas arcoíris en su honor. Gabriela y yo nos tomamos de la mano frente al ataúd, y nadie nos soltó. Mi padre, con lágrimas en los ojos, nos abrazó. Ella os quería, chicas. Al final, os quería. 5 meses después de aquella cena que nos destrozó, regresamos a la mesa familiar, esta vez en un restaurante en las alturas del Montjuic, con vistas al mar Mediterráneo. La familia al completo, tíos arrepentidos, primos curiosos, mi hermana con su nueva pareja, nos rodeaba. No hubo paella quemada, solo risas y cava fluido. Mi prima, la de la lengua suelta, levantó su copa, por Claudia y Gabriela. Por las que vuelven más fuertes. Y Gabriela, mi sol eterno, me miró con esos ojos verdes que aún me quitan el aliento. Regresamos, amor. Juntas. En Barcelona, donde las olas chocan contra las rocas como promesas renovadas, supe que nuestro amor no era una fase ni un pecado. Era nuestra verdad, forjada en fuego y lágrimas, lista para arder eternamente. La muerte de mi madre dejó un vacío que Barcelona, con su bullicio eterno, intentaba llenar pero no podía. Los días se convirtieron en semanas de trámites, testamentos en el notario del Passeig de Gracia, ventas de joyas familiares que olían a jazmín andaluz, y noches en vela donde Gabriela y yo nos acurrucábamos en el sofá del piso en Horta, viendo repeticiones de Merlí en TV3 para distraernos. Tu madre era dura como el acero de los astilleros, me decía Gabriela, acariciando mi cabello. Pero se derritió por ti. Por nosotras. Y yo asentía, aunque el duelo me carcomía como la humedad en las paredes antiguas de la ciudad. Regresamos a nuestro piso en Gracia a finales de mayo, cuando las jacarandas teñían las calles de púrpura, como un recordatorio de que la vida renace incluso del dolor. El lugar estaba intacto, polvoriento, con las fotos nuestras en la pared, una de nosotras en la feria de abril, disfrazadas de sevillanas con ramos de romero, otra en la Costa Brava, riendo con el mar de fondo. Pero algo había cambiado en mí. El rechazo inicial de mi familia, el affaire impulsivo con Marc, la separación temporal con Gabriela, todo había excavado surcos en mi alma, haciendo que dudara de cada paso. ¿Y si no soy lo suficientemente fuerte para esto?, le confesé una noche, mientras preparábamos fideuá en la cocina diminuta, el aroma a azafrán mezclándose con nuestro sudor. Ella dejó el cucharón y me giró hacia ella, sus manos firmes en mis hombros. Claudia, el amor no es fuerza bruta. Es tejer con los hilos rotos. Mira lo que hemos hecho, de un insulto en una mesa, hemos construido un puente sobre el abismo. Sus palabras, siempre poéticas como sus fotos, me calmaron. Pero el verdadero desafío vino cuando mi tía Carmen, la hermana mayor de mi madre, organizó una reunión de reconciliación en su chalet en las afueras de Badalona. Trae a tu amiga, dijo por teléfono con esa pausa que aún dolía. Gabriela rió al oírlo, amiga. Qué eufemismo tan catalán. Decidimos ir, no por obligación, sino por cerrar heridas. El chalet era un relicto de los años 70, paredes blancas, jardín con limoneros y una piscina que reflejaba el cielo nublado de junio. La familia estaba allí al completo, mi padre fumando en la barbacoa, mi prima con su novio nuevo, un tipo de Valencia con acento cantarín, y hasta el sacerdote que mi madre había consultado, invitado por mi tía como gesto de paz. Cuando llegamos de la mano, el silencio fue palpable. Mi prima rompió el hielo con un abrazo torpe. Gabis. ¿Sigues fotografiando a esos ocupas en Cambies? Gabriela sonrió aliviada, y pronto estaba contando anécdotas de su última serie sobre las mujeres inmigrantes en el Besós. Pero el sacerdote, un hombre flaco de 60 con sotana raída, no podía quitar los ojos de nosotras. Durante la comida, paella valenciana con conejo irónicamente preparada por mi padre, soltó su veneno: el amor entre mujeres es una confusión del demonio. La Iglesia lo dice claro, unión para procrear. El tenedor se me cayó de la mano. Mi padre tosió incómodo y mi tía intervino: padre, por favor, estamos en 2025. Barcelona no es el Vaticano. Gabriela, siempre la valiente, lo miró fijamente: padre, con respeto, el demonio no está en el amor. Está en el odio que disfraza de fe. El aire se cargó de tensión. Mi prima defendió a Gabriela, mi hermana soltó un amén, sarcástico, pero el sacerdote no cedió. Tu madre, Dios la tenga en su gloria, lo sabía. Por eso luchó.
Aquello fue la gota. Me levanté temblando, mi madre luchó contra su propio miedo, y al final nos bendijo. Usted no la conoció. Salí al jardín, el corazón latiendo como un tambor en las fiestas de moros y cristianos. Gabriela me siguió y allí, bajo los limoneros, nos besamos con furia contenida, un beso que sabía a rabia y a victoria. No les debo nada, murmuré contra sus labios. Nos debemos todo la una a la otra. Aquella confrontación fue un catalizador. Decidí demandar al sacerdote por incitación al odio, un caso pro bono en mi bufete con testigos familiares que, para mi sorpresa, testificaron a mi favor. El escándalo llegó a los medios locales, abogada LGTB contra cura conservador en Badalona. Gabriela documentó el proceso con fotos discretas, convirtiéndolo en una exposición itinerante por centros culturales de la ciudad. Mi familia, dividida al principio, empezó a inclinarse, mi padre dejó de ir a misa, mi prima se unió a una asociación queer en la universidad. Pero no todo fue rosa. Una noche, después de una audiencia tensa donde el sacerdote me llamó perdida, desde el estrado, volví a casa destrozada. Gabriela intentaba consolarme con una cena romántica, gazpacho frío y jamón de jabugo, pero yo exploté: ¿y si esto nos destruye? ¿Y si tu arte te lleva lejos a Madrid o a París, y yo me quedo atada a esta ciudad de fantasmas? Ella se quedó quieta, los ojos verdes nublados. Claudia, ¿dudas de nosotras otra vez? Después de todo. El silencio que siguió fue peor que cualquier grito. Recordé el affair con Mark, como la había herido, y el peso de la culpa me aplastó. No dudo de ti, mentí. Dudo de mí. Aquella noche dormimos espalda con espalda, el espacio entre nosotras como el mar que separa Andalucía de Cataluña, vasto, imposible de cruzar sin esfuerzo. Los días siguientes fueron de introspección forzada. Gabriela se volcó en un proyecto nuevo, retratos de parejas LGTB en Barcelona, desde el Pride hasta las bodas civiles en el ayuntamiento. Yo, meanwhile, me perdí en el trabajo ganando el caso contra el sacerdote, una multa simbólica, pero un precedente que llegó a el periódico. La victoria debería haber sido dulce, pero sabía a ceniza sin Gabriela a mi lado. Una tarde en el estudio de Gaudí en el Park Güell, la encontré fotografiando a una pareja mayor, dos mujeres de 70 con manos entrelazadas. Míralas, me dijo cuando terminé. Han sobrevivido al franquismo, a la transición, a todo. ¿Por qué nosotras no podemos? Hablamos hasta el anochecer, sentadas en un banco con vistas a la ciudad iluminada. Le conté mis miedos más profundos, el terror a repetir los errores de mi madre, a dejar que el miedo ahogue el amor. Ella lloró admitiendo que su separación temporal había sido un escape de su propio dolor. Pensé que sin mí serías libre de tu familia. Nos abrazamos bajo las estrellas, y en ese momento el alto trao de nuestra historia se resolvió no con drama, sino con vulnerabilidad cruda. Casémonos, propuse de nuevo, esta vez sin anillo, solo con el corazón. En la playa, con el mar como testigo. Ella sonrió, esa sonrisa que ilumina más que el sol de la Barceloneta, sí. Por nosotras, por tu madre, por todas las que vinieron antes. La preparación de la boda fue un bálsamo. Invitamos a la familia selectivamente, mi padre como padrino, mi hermana como testigo, primos aliados. Gabriela eligió un vestido blanco sencillo con bordados de camelias, símbolo catalán de amor eterno. Yo opté por un traje pantalón negro, elegante como las noches en el Liceu. La ceremonia, en una cala discreta de la costa del Maresme, fue íntima. Solo 20 personas, el sonido de las olas y un cura progresista de la parroquia del Pique bendijo nuestra unión con palabras de inclusión. Mi padre, con voz ronca, leyó un poema de Lorca: verde que te quiero verde. Verde viento. Verdes ramas. Lágrimas colectivas, risas cuando un primo soltó un viva las novias con acento andaluz. Pero el verdadero clímax vino semanas después, en pleno verano. Recibí una carta anónima en el bufete, fotos mías y de Gabriela, tomadas a escondidas en manifestaciones, con anotaciones difamatorias degeneradas en la justicia. El remitente, un grupo ultraconservador vinculado al sacerdote derrotado. El pánico me invadió, recordé las amenazas veladas en el juicio. Llamé a Gabriela, histérica: ¿y si nos hacen daño? ¿Y si esto arruina todo? Ella llegó corriendo, y juntas fuimos a la policía del Raval, denunciando el acoso. Mientras esperábamos en una cafetería con vistas al puerto, me miró y dijo: esto es la prueba, Claudia.
El mundo nos odiará, pero nosotras nos elegimos. El caso se resolvió rápido, arrestos, disculpas públicas en La Vanguardia. Mi familia, enterada, se unió, y tía Carmen donó a una ONG LGTB en memoria de mi madre. ¿Y Gabriela? Su exposición de nuestras fotos de boda se volvió viral, un himno a la resiliencia queer en Barcelona. Ahora, en septiembre, con el aire cargado de la vendimia en el Penedés, miro a Gabriela dormir a mi lado y sé que hemos regresado no solo a la familia, sino a nosotras mismas. El amor, ese sucio secreto que mi madre maldijo, es nuestra redención. En esta ciudad de contradicciones, moderna y ancestral, abierta y prejuiciosa, hemos tallado nuestro espacio. Y si el mundo grita, nosotras bailaremos flamenco sobre las ruinas. El otoño en Barcelona trae una melancolía suave, como el rumor de las hojas secas en el Parc de Cervantes, y con él, las primeras grietas en nuestra nueva normalidad. Habían pasado 3 meses desde la boda, y aunque el anillo de plata en mi dedo me recordaba cada mañana nuestro pacto, el peso de las sombras pasadas no se disipaba del todo. Gabriela, con su energía inagotable, había conseguido una beca para un taller de fotografía en el Instituto del Teatro, lo que significaba noches en que volvía tarde oliendo a developing químico y con manchas de tinta en las manos. Es por el libro que haremos juntas, me decía, besándome en la frente antes de colapsar en la cama. Yo asentía, pero en el silencio del piso, con solo el eco del tráfico de la Travesera de Gracia, las dudas regresaban como la tramontana, y si este amor, tan arduamente ganado, se deshilachaba por la rutina. Mi trabajo en el bufete se había vuelto un refugio y una trampa. Tras el caso del sacerdote me ascendieron a socia junior, manejando demandas de discriminación en el sector turístico, hoteles que negaban habitaciones a parejas del mismo sexo, guías que ignoraban la historia queer de la ciudad, como las reuniones secretas de lesbianas en los años 30 en el Ateneu Encyclopédic. Cada victoria era un bálsamo, pero cada cliente roto me recordaba mi propia fractura. Una tarde, defendiendo a una camarera del Born despedida por comportamiento inmoral besar a su novia en el callejón trasero, rompí en llanto en la sala del tribunal. El juez, un hombre mayor con acento leridano, me miró con piedad. Señorita López, controle sus emociones. Salí temblando llamando a Gabriela, pero su teléfono estaba en silencio, estaba en una sesión con modelos en la fábrica alemán. Llegué a casa sola, abrí una botella de Priorat y me senté en el balcón, mirando las luces de la Sagrada Familia parpadear como un faro distante. Allí, en la quietud, vino la confesión que había evitado. Extrañaba la intensidad del drama, el fuego que nos había unido. Ahora, con la paz, ¿quiénes éramos? Recordé una carta de mi madre encontrada en su cajón tras su muerte. Claudia, el amor verdadero no es tormenta eterna. Es el puerto después del naufragio. Pero, ¿y si yo anhelaba las olas? Cuando Gabriela llegó con el cabello revuelto y una sonrisa cansada, intenté hablar. Te echo de menos, dije. Ella frunció el ceño, aunque estemos aquí. Asentí y las palabras brotaron, el miedo a la monotonía, la culpa por desear conflicto para sentirme viva. Ella no se enfadó. En cambio, propuso un viaje, a Granada, a las cuevas donde crecí soñando con escapar. Empaqué con esperanza, pero en el AVE a Andalucía, el pasado nos alcanzó. Mi teléfono vibró con un mensaje de mi prima. Tío, ¿has visto las fotos? Alguien filtró las de tu juicio en redes. Dicen que eres la lesbiana vengativa. El corazón se me aceleró. En Twitter, o X como lo llamaban ahora, un hilo viral, memes crueles, comentarios homofóbicos de cuentas anónimas ligadas al grupo ultraconservador. Sucia como su madre decía, escribió uno. Gabriela me quitó el móvil, no mires. Es ruido. Pero el daño estaba hecho. Llegamos a Granada con nubes en el alma, el Alhambra recortado contra un cielo gris que parecía llorar por nosotros. Las cuevas de Sacromonte eran un laberinto de tierra y flamenco, donde Gabriela me llevó de la mano por pasadizos iluminados con velas. Aquí bailé mi primer zapateado, contó su voz ecoando. Intentamos desconectar, noches de vino moruno y guitarra, días explorando la Albaicín con sus calles empedradas y miradores al río Darro. Pero la filtración nos perseguía. Periodistas locales contactaron a Gabriela para una historia inspiradora, pero con un tono sensacionalista que la hizo rechazar. No somos trofeos, gruñó. La tensión creció, discusiones tontas sobre itinerarios, silencios en las comidas de tapas. Una noche en una taberna con duende gitano,
vi a Gabriela coquetear inocentemente con una camarera, una sonrisa prolongada, una risa compartida. El celos me cegó. ¿Es esto lo que quieres? ¿Libertad sin mí? Ella se volvió herida. Claudia, ¿ahora dudas de nuevo? Después de Granada, después de todo. Corrí a la cueva albergue sollozando bajo las estrellas andaluzas. Al amanecer, ella entró con ojos rojos. Te amo, pero tu inseguridad nos está matando. Necesitamos terapia, no escapes. Tenía razón. De vuelta en Barcelona, encontramos un centro en el Eixample, sesiones semanales con una psicóloga lesbiana, experta en traumas familiares. Allí desenterramos capas, mi herencia de represión andaluza, su infancia nómada en familias rotas de fotógrafos bohemios. El conflicto no es el pegamento, nos dijo la terapeuta. Es el ladrillo, el amor, el mortero. Mientras, la familia evolucionaba. Mi padre, viudo y solo, empezó a salir con una vecina de Horta, una viuda catalana que le enseñó a cocinar escudella. Me dijo que tu madre siempre supo, pero temía perderte, confesó una tarde en su piso, mientras pelábamos patatas para tortilla. Mi hermana organizó una cena arcoíris en su ático del Poblenou, invitando a amigos queer, un mix de abogados, artistas y activistas. Gabriela brilló proyectando slides de su libro en progreso, Regresos, historias de amor queer en España, con nuestra historia como eje. Mi prima, ahora activista en la uni, propuso un podcast, Voces Sucias, irónico homenaje a mi madre. Pero el verdadero desafío llegó en noviembre con las elecciones municipales. Un partido conservador, resucitando ecos franquistas, usó mi caso en su campaña, carteles en el metro con mi foto retocada, eslogan Barcelona no es Sodoma. El odio se multiplicó, amenazas en el buzón, llamadas anónimas al bufete. Gabriela y yo nos blindamos, cámaras en la puerta, apoyo policial, pero el miedo nos unió como nunca. Ellos gritan porque perdieron, me dijo una noche mientras barricábamos el balcón con plantas. Hicimos el amor, no pasión carnal, sino conexión profunda, cuerpos entrelazados como raíces de olivo centenario. El clímax político fue una manifestación en la Plaza San Jaume, frente al ayuntamiento. Gabriela documentó, yo hablé desde el escenario, llamadme sucia si queréis. Pero mi amor es limpio, es catalán, es español, es humano. La multitud rugió, banderas esteladas con arcoíris ondeando. Mi familia estaba allí, padre con lágrimas, hermana gritando consignas. Ganamos no la elección, pero la batalla moral. El partido se hundió en escándalos. En diciembre, con luces de Navidad en las Ramblas, Gabriela y yo adoptamos un gato callejero del Raval, un bicho negro con ojos verdes como los suyos. Lo llamamos Montserrat, por la Virgen que mi madre amaba. La familia se reunió en Nochebuena en Horta, paella, villancicos andaluces y Gabriela al lado mío, aceptada sin pausas. Regresamos, susurró mi padre, levantando la copa. Y yo supe que el círculo se cerraba, no en tragedia, sino en humanidad compartida. El año nuevo trajo nieve inusual a Barcelona, copos suaves que cubrieron las gárgolas de la catedral como un manto de perdón, y con él, una quietud que me permitió reflexionar sobre el viaje. Habían transcurrido casi 2 años desde aquel grito de mi madre en la cocina del Eixample, y aunque su ausencia dolía como una espina en el corazón, su legado florecía en formas inesperadas. Gabriela y yo, ahora esposas en todos los sentidos, civil, emocional, cotidiano, habíamos transformado el dolor en propósito. Su libro se publicó en primavera, Regresos, un tomo de fotos y testimonios que se agotó en la Feria del Libro del Raval, con prólogo mío sobre la resiliencia queer. Esto es por ella, dedicó en la firma, y yo supe que hablaba de mi madre. Pero la vida, caprichosa como el viento del levante, no nos dejó reposar. En febrero recibí una oferta laboral, un puesto en el Tribunal Supremo de Madrid, defendiendo derechos LGTB a nivel nacional. Era el sueño de toda abogada, influir en leyes que cambiaran España, pero implicaba mudarnos. Gabriela, con su carrera atada a la luz mediterránea, dudó, Barcelona es nuestra raíz, Claudia. ¿Y si perdemos lo que construimos? Discutimos durante días, paseando por el puerto donde Colón apunta al horizonte incierto. Es una oportunidad para nosotras, no solo para mí, argumenté. Imagina, un piso en Malasaña, exposiciones en el Reina Sofía. Ella cedió, pero con reservas, si duele, volvemos. La mudanza fue un torbellino, cajas de libros de Lorca y Pla,
el gato Montserrat maullando en su transportín, despedidas en la playa de Nova Icaria con mi familia. Mi padre, con ojos húmedos, nos regaló un azulejo de Valencia pintado a mano, 2 mujeres de la mano bajo un sol andaluz. Para que os recuerde el hogar. En Madrid, el cambio fue abrumador, el metro atestado, el cielo perpetuamente gris, la ausencia del mar. Gabriela luchó por encajar, sus fotos, antes vibrantes de mosaicos y olas, se volvieron urbanas, frías. Yo, inmersa en audiencias, llegaba tarde a cenas improvisadas de tortilla de patatas. La distancia emocional creció alimentada por llamadas de mi familia. Barcelona os echa de menos, decía mi hermana. El conflicto estalló en mayo durante el orgullo madrileño, un carnaval de colores que palidecía ante el de Barcelona. Estábamos en una fiesta en Chueca, rodeadas de amigos nuevos, cuando Gabriela confesó, ebria de gin tonic, echo de menos nuestra ciudad, Claudia. Echo de menos nosotras. Sus palabras fueron un eco del pasado, la separación, las dudas. Entonces volvamos, propuse, pero ella negó, no es solo el lugar. Es que te estás perdiendo en el trabajo como yo en el mío. Lágrimas en la pista de baile, bajo luces estroboscópicas. Regresamos al piso caminando, el templo de Devot de fondo como un recordatorio de imperios caídos. La terapia a distancia con nuestra psicóloga barcelonesa nos salvó. Sesiones por Zoom, donde admití mi miedo al estancamiento, temo que sin desafíos nuestro amor se apague. Gabriela reveló el suyo, temo ser la que frena tu sueño. Decidimos un compromiso, 6 meses más en Madrid, luego regreso. Pero el destino intervino, una oferta para Gabriela en el CCCB de Barcelona, curando una expo sobre arte queer post-franquista. Es una señal, dijo, y yo asentí aliviada. El regreso fue triunfal. Llegamos en julio con el calor sofocante y las fiestas de la Merced resonando en las calles. Mi familia nos recibió con una cena en la Barceloneta, calcots asados, cava de corpignat y mi prima embarazada, de una pareja lésbica, ironía dulce brindando por la familia extendida. Mi padre, ahora abuelo postizo, jugaba con Montserrat en el jardín de Horta. Vuestra madre estaría orgullosa, murmuró. Y lo estaba en espíritu. Encontramos su rosario en una caja, con una nota, para cuando necesitéis fuerza. El final de nuestra historia no fue un clímax explosivo, sino una sinfonía suave de cotidianidad elevada. Gabriela y yo abrimos un estudio compartido en el Born, ella fotografiando, yo escribiendo artículos para El País sobre igualdad. Colaboramos en talleres para jóvenes LGTB en el Ateneu, contando nuestra sucia verdad como faro. La familia se transformó. Cenas semanales donde mi tía Carmen baila sevillanas con mi hermana, mi prima nos pide consejos para su maternidad. Una tarde de diciembre, 5 años exactos después de aquel grito, volvimos a la cocina del Eixample, ahora nuestro hogar temporal, alquilado para renovaciones. Preparando paella con Gabriela, el aroma a marisco llenando el aire, levanté la copa, por las que regresan, más fuertes. Ella sonrió, ojos verdes brillando, por el amor que no se ensucia. Y en ese momento, con Barcelona respirando fuera, supe que nuestra narrativa, de rechazo a redención, era humana, profundamente humana, un tapiz de lágrimas, traiciones y triunfos, tejido con hilos de pasión catalana y andaluza. Así, en la ciudad de los sueños imposibles, ellas, nosotras, regresamos. No perfectas, pero enteras. Y el mundo, un poco menos cruel, nos dejó bailar.